Bien, seguimos con el ejemplo número 2. Entonces, dice encontrar si lo tiene un factor de la forma x más menos a para el polinomio x a la 3 más 27. Entonces, miren el polinomio x a la 3 más 27. Este polinomio no está completo. Entonces, lo primero que hay que hacer es completarlo. X a la 3 más 0x a la 2 más 0x más 27. Bien, veamos. El coeficiente principal, acuérdense que tiene que ver el coeficiente principal. En este caso, el coeficiente principal es 1. Entonces, quiere decir que la división sintética la podemos aplicar con los divisores del término independiente. Entonces, vamos a trabajar con los divisores del término independiente, que es 27, porque el coeficiente principal del polinomio que me están dando es 1. Entonces, divisores de 27. 1, 27 entre 1, 27. El 3, 27 entre 3, 9. El 9, 27 entre 9, 3. Y el mismo 27. El 27 tiene 4 divisores. Bien, entonces vamos a probar con el más o menos con el 1 positivo, el negativo, el 3 positivo, el 3 negativo. ¿Ya? Entonces, si llegaríamos acá y no encuentran 0, entonces quiere decir que el polinomio no tiene factor. Bueno, entonces vamos con la división sintética. Copiamos los coeficientes, ¿verdad? Entonces, 1, 0, 0 y 27. Y probamos con el primero, que es 1. Bajo el 1 para acá y empiezo a multiplicar. 1 por 1, 1. Lo coloco acá. 0 más 1, 1. 1 por 1, 1. 0 más 1, 1. 1 por 1, 1. 27 más 1, 28. Aquí no da 0, entonces quiere decir que con este no puedo formar factor. Ahora probemos con el negativo. Aquí vamos con el negativo. Entonces bajo el 1. 1 por menos 1 es menos 1. 0 menos 1 menos 1. Menos por menos más. 1 por 1, 1. 0 más 1 es 1. Más por menos da menos y 1 por 1, 1. 27 menos 1, 26. Tampoco da 0. Quiere decir entonces que con ninguno de los dos puedo formar factor. Vamos ahora con positivo 3. Ahí está, positivo 3. Bajamos el 1. 1 por 3, 3. 0 más 3, 3. 3 por 3, 9. 0 más 9, 9. 9 por 3, 27. Pero 27 más 27 no es 0. Acuérdense que signos iguales no se restan, signos iguales se suman. Estos son positivos los dos. Entonces, 27 más 27 es 54. Entonces, tampoco da 0 ahí. No puedo formar factor con este. Ahora probemos con el negativo 3. Acá. Miren, negativo 3. Entonces, bajamos el 1. 1 por menos 3 es menos 3. 0 menos 3, menos 3. Menos 3 por menos 3, positivo 9. Menos por menos da más. 3 por 3, 9. 0 más 9 es 9. 9 por menos 3 es negativo 27. Más por menos da menos. 9 por 3, 27. Hoy sí, 27 menos 27, 0. Entonces, con este sí puedo formar un factor porque el residuo es 0. Acuérdense que este indica el residuo. Entonces, el factor sería x no menos 3, sino x más 3. ¿Verdad? Acuérdense que cuando hay división, entonces el dividendo se le cambia el signo. Ahora es como que regresemos. Entonces, para el factor, si este es negativo, entonces lo ponemos con positivo al factor. Entonces, el factor es x más 3. El cociente, acuérdense que es todo esto. Entonces, el polinomio original es x a la 3. Entonces, x a la 3 entre x a la 1. Entonces, esto comienza con x a la 2. Entonces, 1x a la 2 menos 3x a la 1, que sería el siguiente exponente, más 9, que sería el término independiente. Entonces, como conclusión, como ya encontramos el factor y ya tenemos el cociente de la división, entonces podemos decir que el polinomio x a la 3 más 27 va a ser igual a x más 3 por x al cuadrado menos 3x más 9. Entonces, este es el factor, ¿verdad? De la forma x más menos a y multiplicado por el cociente, ¿verdad? Por el cociente me va a dar el
dividendo. Entonces el factor o dividendo multiplicado por el cociente me da el dividendo. Bueno, entonces ahí tenemos ese ejemplo. Hagamos un ejemplo número 3, donde ya el coeficiente principal no va a ser 1, sino que va a ser un número diferente de 1. Hagamos uno de esos para que vean cómo se trabaja. Entonces, ejemplo número 3 dice, encontrar si lo tiene un factor de la forma x más menos a igual que la otra vez para el polinomio 2x a la 3 más 7x a la 2 menos x menos 2. Entonces, miren, ahora el coeficiente principal ya no es 1, sino que es diferente de 1, en este caso 2. Entonces, ahí está. Aquí les vuelvo a colocar la teoría. Entonces, si el coeficiente principal del polinomio es diferente de 1, el proceso, o sea, los números que van a ir aquí, ¿ya?, para la división sintética, deberá aplicarse con los cocientes formados por los divisores del término independiente entre los divisores del coeficiente principal. O sea que cuando este no es 1, entonces primero voy a calcular los divisores del término independiente. Entonces el término independiente es menos 2. Entonces los divisores de menos 2. Entonces, ¿qué es? Más menos 1 y más menos 2. 2 no tiene más divisores más que el mismo y la unidad. Entonces los divisores del término independiente. Y ahora los divisores del coeficiente principal. Los divisores del coeficiente principal, que sería 2, que sería más menos 1 y más menos 2. Entonces ahora hago cada divisor del término independiente, lo voy a ir dividiendo, ¿verdad?, entre los divisores del coeficiente principal. Entonces 1 entre 1, 1. 1 entre 2 no es exacta la división, ¿verdad? Entonces va a ser 1/2. 2 entre 1, 2. 2 entre 2, 1. Pero ya lo tengo aquí, no tengo necesidad de volverlo a escribir. Repito de nuevo, divisores del término independiente entre los divisores del coeficiente principal. Entonces, 1 entre 1, 1. 1 entre 2 no es exacta la división, 1/2. Entonces ya este con este y este con este. Ahora voy con el siguiente. 2 entre 1, 2. 2 entre 2, 1. Pero 1 ya lo tengo, aquí está. Bueno, entonces vamos a comenzar. Primero con 1 positivo. Entonces, copio los coeficientes, 2, 7, menos 1 y menos 2, y pruebo con 1 positivo. Entonces, 2 por 1, 2, 7 más 2, 9. 9 por 1, 9, menos 1 más 9, 8. 8 por 1, 8. Menos 2 más 8, 6. El residuo no es 0, quiere decir que 1 con este no puedo formar el factor. Ahora probemos con negativo 1. Aquí está, negativo 1. Bajo el 2, 2 por menos 1, menos 2. 7 menos 2 es 5. 5 por menos 1, menos 5. Menos 5 menos 1, entonces me quedaría negativo 6. Menos 6 por menos 1 da 6 positivo. Menos por menos da más. Entonces, menos 2 más 6, 4. Entonces, el residuo no es 0, ni modo. Vamos con positivo 1/2. Positivo 1/2. Va a tener que tocar trabajar con fracción. Entonces, bajamos el 2. Entonces, aquí, ojo, ¿verdad? Multipliquen bien, usen su calculadora, pueden usar su calculadora para hacer las multiplicaciones. Entonces sería 2 por 1/2, igual, 2 por menos 1, menos 2. Entonces 2 por 1/2. 2 por 1/2 es 1. Aquí está. 7 más 1, 8. 8 por 1/2 son 8/2, que simplificado sería 4. Pues aquí lo tienen, ¿ven? 4. ¿Ya? Acá. Entonces, menos 1 más 4, 3. 3 por 1/2, ahí ya no es exacta la división, son 3/2. Entonces aquí lo coloco, 3/2. Menos 2 más 3/2, entonces queda negativo 1/2. Entonces miren, tampoco, ¿ven? El residuo no es 0. Entonces, no me sirve positivo 1/2. Vamos ahora con negativo 1/2. Entonces, bajo el 2, 2 por menos 1/2 es menos 1. Más por menos da menos, y 2 por 1/2 que es 1.
7 menos 1, 6. 6 por menos 1/2, más por menos da menos. 6 por 1/2 son 6/2, que simplificado sería 3. Menos 1 menos 3 es menos 4. Menos por menos más. 4 por 1/2 son 4/2, que simplificado sería 2. Menos 2 más 2, 0. Entonces aquí está, miren, residuo 0. Quiere decir que el factor entonces se va a formar con este número. Entonces el resultado sería, entonces el factor sería x, no menos 1/2, sino sería x más 1/2. Y el cociente, miren, es esto. Acuérdense que el cociente es esto. Entonces el polinomio original es de grado 3. Entonces 3 entre x a la 1, ¿verdad? X a la 3 entre x a la 1, entonces sería 2x a la 2. Aquí está. Más 6x, ¿verdad? Que es el siguiente exponente, menos 4. ¿Vale? El factor y el cociente. Por lo tanto, entonces, este polinomio 2x a la 3 más 7x a la 2 menos x menos 2, ¿verdad? Es igual a el factor, que sería el dividendo, ¿verdad? Multiplicado por el cociente, ¿verdad? Entonces, todo este, ¿verdad? El polinomio va a ser igual a el factor multiplicado por el cociente. ¿Por qué? Porque el residuo es 0. Bien, entonces ya tenemos 3 ejemplos, ¿verdad? Hicimos 2 donde el coeficiente principal era 1 y ya hicimos este otro donde el coeficiente principal no es 1. Vamos a hacer 2 ejemplos más. Voy a hacer uno más de estos donde el coeficiente principal no es 1 y voy a hacer otro ejemplo donde el polinomio no tenga x a la 3, sino que tenga x a la 4. El proceso es igual, no hay ningún problema. Bien.